Bienvenido, Alex. Es un placer tenerte hoy a ti como uno de los periodistas más jóvenes y más prometedores del panorama deportivo español, así que es un auténtico honor poder charlar hoy contigo. Muchas gracias, Tony. Me pones mucha presión encima con lo de prometedores. Yo estoy muy contento de estar ahí, que me hayas llamado. Hacía mucho que no nos veíamos y sabes que es de los primeros podcasts a los que voy y me hace mucha ilusión que el primero sea contigo, porque bueno, igual hay mucha gente que no lo sabe, pero tú y yo hemos jugado juntos a fútbol y hemos ido juntos al colegio, o sea que si me tenía que identificar con alguien, tenía que ser aquí contigo. Eres en el mundo de las entrevistas, obviamente, o sea que muy contento que vayas ya. ¿Sí? Qué bien, Alex. Bueno, la primera pregunta, sobre todo para aquella gente que esté escuchando o viendo esta entrevista y no te conozca, es un poco ¿cómo has llegado tú hasta donde estás ahora como periodista en relevo? Pues mira, yo nunca he tenido claro que quería hacer periodismo. De hecho, siempre he tenido claro que siempre me ha gustado mucho la naturaleza, los animales. Y bueno, mi primera opción era hacer veterinaria o biología, y también, como me gusta mucho el tema del suspense y tramas policíacas, quería hacer criminología. Pero bueno, por A o por B, otra cosa que también me gusta mucho es el fútbol, el deporte. Y bueno, vi como que mi carrera deportiva no iba para más, era un auténtico patán, y llegó un momento donde ya estaba muy tieso para jugar, y vi que una buena manera de seguir vinculado al mundo del fútbol era a través del mundo del periodismo. Y luego hay otro motivo por el cual decidí hacer periodismo y meterme en este mundo. Es que después de una conversación con un compañero de clase, saliendo del colegio, Santi Sucheiron, que lo conocerás, él me dijo que él quería hacer periodismo y tal, y a mí nunca se me había pasado realmente por la cabeza, y vi, ostras, este tío ha descubierto América, en plan, tiene una idea cojonuda. Y pues me fui con él, hice la carrera con él, y también un poco gracias a él, a hacerle caso, pues creo que he podido llegar donde estoy, que a ver, que tampoco he llegado muy lejos, pero no sé, en plan, todo lo que he vivido hasta ahora, en parte también lo debo gracias a esa conversación, porque quizá yo, que soy una persona que le cuesta mucho escuchar las opiniones de los demás y tal, porque a veces soy muy mío, gracias a quitarme un poquito este prejuicio encima y pararme a escucharle, pues he podido llegar, entre comillas, donde estoy. Ahora quiero que nos cuentes un poco cómo es tu día a día en la redacción, es decir, desde que entras por la puerta hasta que sales de ahí. Vale, pues mira, yo llego a primera hora de la mañana, y entonces lo primero que hacen, y lo primero que hay en casi todos los medios de comunicación, es una reunión de contenidos. Primero lo hacen los jefes de cada departamento de vídeo, redes sociales, el jefe de fútbol, motor, baloncesto, tenis y polideportivo, y se ponen encima de la mesa todos los temas del día, y también se hacen un poco de previsión, ¿no? Porque al final, cuando tú estás en un medio así importante, tienes que estar un poco alerta de, pues cuidado porque en Barcelona puede pasar esto, en Madrid puede haber esto. O sea, hay que estar un poco atento para cuando salte la noticia, tú ya tener más o menos la pieza medio hecha. Porque luego al final, si tú tardas mucho en hacerla, esto ya es bastante información más técnica, y luego cuando tú la buscas en Google te va a salir muy abajo, y tú tienes que estar rápido y hacerla al momento. Entonces luego, después de esta reunión, hay otra reunión en la mesa central, en la que básicamente se hacen ya todos los redactores más los jefes de cada departamento, y se hace un poco, se comenta lo que se ha comentado en la otra reunión un poquito, y se ponen, por ejemplo, encima de la mesa los temas de cada redactor. Entonces, una cosa que hago que me va muy bien es, antes de dormir cada noche, busco entre 25 o 30 temas, y ahí luego en la reunión pues yo hablo con en este caso el jefe de fútbol, y le comento, mira, tengo esto, ¿qué te parece tal? Pero como te he dicho, vamos muy marcados por la actualidad, y a mí me ha pasado, de hecho el otro día me pasó, de que estaba haciendo una cosa de Munir que quizá no era tan importante como lo de Brahim, y básicamente a Munir le pasó una cosa muy parecida a la de Brahim, ¿no? Que empezó jugando con España, Munir, y luego lo convocó Marruecos, y básicamente esto pasó hace muchos años, hace 6 años o 7, y básicamente expliqué la situación, cómo cambia de una selección a otra, normativa FIFA, y de repente saltó lo de Brahim, de que iba a ir convocado con Marruecos, y tuve que cambiarlo porque era de máxima urgencia. Y este es un pequeño ejemplo de, estás haciendo una cosa y de repente salta una noticia y te tienes que poner con eso. Ahora quiero preguntarte un poco, porque Relevo es verdad que nace hace poco, pero antes de entrar en Relevo como tal, quiero preguntarte por tu visión sobre el periodismo, porque es verdad que el periodismo, tal y como lo conocíamos hace 20 años, ha sufrido cambios, sobre todo con la aparición de redes sociales, de formatos más cortos. Entonces,
¿Cuál es tu visión respecto a este cambio en tecnología que luego ha afectado al periodismo? Pues mira, yo primero te voy a decir que de todos los sectores del periodismo en los que he estado, en relevo, que es prensa digital, es en el que más cómodo estoy, porque he hecho tele, estuve en informativos Telecinco, estuve en 4 al día, televisión, y no me sentía cómodo, porque bueno, yo soy una persona que delante de la cámara lo pasa muy mal. Y entonces también creo que es una etapa que me pilló muy joven, me pilló en tercero de carrera, estaba muy verde y creo que no la aproveché al máximo, y es algo de lo que me arrepiento bastante, porque al final son trenes que quizá pasan una vez en la vida y a mí me pasé muy pronto, me subí a él y no me fue tan bien como me esperaba. Luego también hice radio, en Radio Igualada, hice un programa del Barça y ahí sí que me fue mejor, porque sí que tenía más libertad y tal, y creo que relevo es como la experiencia a nivel de periodismo más yo que estoy disfrutando más y donde me lo paso mejor. Y respecto a lo que has dicho de redes sociales, yo creo que estamos viviendo una época en la que todo está cambiando, todo se está digitalizando más. Por desgracia, ahora ya no queda tanta prensa escrita y yo creo que Relevo supo leer muy bien esto, ¿no? Y el hecho de volcarlo todo en que sea un medio digital abierto, creo que ha sido la clave para el éxito que está teniendo. Que creo que he de decir, si no voy errado, que al principio Relevo solo funcionaba a través de las redes sociales, y yo creo que también un poco su gran acierto ha sido digitalizarse aún más con hacer el diario de forma digital, es decir, que los artículos estén solo en la web. Similar, Sí. con sede en Holanda, pero bueno, que al final publican en inglés. Y es posible que sobre todo las generaciones más jóvenes o incluso un público general busque este contenido donde rápidamente estás informado, lo puedes consumir casi en cualquier lugar, es decir, lo que tú dices, móvil, tablet, ordenador o lo que sea. Y un poco lo que tú cuentas también en cuanto a forma de consumir el deporte también se traslada a la forma de consumir la propia información de este. Otra cosa de la que te quiero preguntar sobre esto es si crees que lo que viene a ser el artículo largo, ¿no? Un poco el artículo de investigación, esas piezas un poco más largas, que son de sentarse en la mesa bien y leerlas, si crees que se van a perder en el transcurso de los próximos años y vamos a girar a lo que tú dices, a este contenido rápido, digital y fugaz. Yo creo que ya se está perdiendo, porque ahora cada vez menos quedan medios que hagan prensa impresa, escrita, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Relevo, una cosa que ha hecho bien ha sido que se ha adelantado a todo esto, han analizado muy bien el problema y han hecho un producto que a mí me parece muy interesante, que mezcla la prensa escrita de forma digital con hacer un medio muy visual. De hecho, Relevo tiene un departamento de redes sociales y de vídeo muy potente y que lo explotan a la perfección y lo saben utilizar muy bien. Y es lo que tú dices, yo creo que cada vez más al lector, a los jóvenes, es como que les gusta menos leer. Y entonces creo que el hecho de que nazcan nuevos medios mucho más visuales, ¿no? Que tener la información a través de un vídeo, creo que a los jóvenes les llama más la atención que por ejemplo, leerse un artículo de 3 páginas, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, salga un chico o una chica explicándotelo a través, ya sea como un TikTok o en un Reels Instagram, creo que también es una nueva forma de hacer periodismo, una nueva forma de comunicar más directa, creo que menos pesada y que atrae más. Y creo que Relevo esto lo hace muy bien. ¿Crees que este cambio en cuanto a capacidad a lo mejor de atención, a contenido más rápido, más instantáneo, se está viendo trasladado también al deporte, a la forma de consumir el propio deporte y que, por ejemplo, el fútbol tiene menos interés por parte de los jóvenes, como ha salido en diferentes estudios, o que no se debe a esto y simplemente son otros factores como, por ejemplo, el precio elevado que hay que pagar para poder ver fútbol en España? Sí, yo creo que uno de los principales motivos por los cuales los jóvenes ya no están tan enganchados al fútbol, primero es el precio. Es decir, creo que es muy caro ver fútbol en España. Hace poco se aprobó la subida del salario mínimo interprofesional en España, y aún así España, de las 5 grandes ligas, que son la italiana, la francesa, la Inglaterra, la alemana y la española y la inglesa, España está la última en salarios y está la primera en encarecimiento de fútbol. Es decir, realmente para un español medio es muy caro ver fútbol, y entonces esto también ha hecho que los jóvenes, sobre todo, se desenganchen un poquito. Y luego, sobre todo, también creo que el boom de las nuevas tecnologías, esto lo comentaba Piqué el otro día, creo que también con el boom de las nuevas tecnologías hace que los jóvenes están como muy enganchados al deporte, a los teléfonos y tal, y hace que no disfruten tampoco del
del fútbol. Entonces es como que se produce ahí un poco una balanza, ¿no? Que es como que es muy caro ver fútbol, pero realmente a la gente que ve fútbol, que paga por ello y que es muy caro, tampoco le disfruta porque está con el teléfono móvil. Entonces esto hace que el producto pierda esencia y pierda valor. De hecho, yo recuerdo que hace muchos años en La Sexta se daban los partidos en abierto con minuto y marcador y te hacían, ahora lo que hacen en Europa League y la Conference, que te hacen ¿cómo se dice?, el multipartido. Antes lo hacían en La Sexta, en abierto, y ahora no lo hacen. O sea, yo creo que si esto lo volvieran a hacer en abierto, en La Sexta, esto tendría mucho éxito. Sí, comentabas ahora que el producto pierde valor porque el aficionado está a lo mejor con el móvil, pero ¿no crees que, por ejemplo, en el caso de España, el propio producto ha perdido valor con diferentes medidas que ha tomado la Liga en cuanto a fair play financiero, que ha obligado a muchos clubes a tener que vender a algunos de sus mejores jugadores? Por lo tanto, el producto que ya está en el campo es peor, lo que al final tampoco llama la atención del aficionado, porque yo me acuerdo cuando yo era pequeño, hace 15 años, por ejemplo, que sí que es verdad que Barça y Madrid ganaban, pero ibas a campos y jugabas contra equipos y a lo mejor había más igualdad dentro de la propia liga que ahora mismo. Sí, yo creo que la clave de todo esto es el acuerdo de CVC, el de Tebas, en el que 18 clubes de la liga ahora están ahogadísimos a nivel económico, y bueno, el Barça no lo firmó, pero también está ahogadísimo. O sea, imagínate si el Barça lo iba a firmar. Luego hablaremos del Barça. ¿Cómo estaría la situación? Y esto ha hecho que tengan que vender a muchas estrellas. De hecho, Canales, que era de mis jugadores favoritos, Sergio Canales del Betis, se ha ido a la Liga Mexicana, ¿no?, pagando un pastizal, que es algo realmente bastante inédito, ¿no? Algo que no solía pasar en el fútbol, ¿no? Que un club, en este caso de Centroamérica, pagara tanta barbaridad o consiguiera llevarse a estrellas de nuestro fútbol, cuando normalmente era al revés, eran los clubes europeos los que aglutinaban todo el talento. Y sí, la Liga Española ha tenido que vender a muchas de sus estrellas, y de hecho creo que haríamos bien en mirar, por ejemplo, a la Premier League, el modelo de gestión que tienen, que por ejemplo clubes como el Leeds United, que ahora juegan en segunda división, en su momento pagó creo que 60 millones por Rodrigo Moreno al Valencia, que bueno, para haceros una idea, es como si un club de España que está en descenso paga pues esos 60 millones por un jugador. Esto de la Premier League es verdad, o sea, es mucho más competitiva la propia liga, pero claro, esto también viene motivado por ya el reparto de los propios derechos televisivos, que al ser más equitativo al final da un poco más oportunidades a todos los equipos de que haya, pues eso, más competencia dentro de la liga, por lo tanto el producto es mejor y genera más interés, y ese interés luego se traslada en que los derechos televisivos valen más. Entonces, una solución sería un reparto de los derechos de televisión más equitativo que el que hay ahora en la Liga Española. Sí, pero yo creo que de hecho si hubiera un equilibrio en cuanto a reparto de derechos televisivos entre todos los clubes, habría una liga más competitiva. Solo tienes que ver a la Premier League, lo competitiva que es, y el dinero que tienen todos los clubes. Aunque también es verdad que, claro, nos basamos mucho en el tema de los derechos televisivos, pero también es cierto que en la Premier League todos los clubes son clubes multipropiedad. Entonces, menos el Luton Town. El Luton Town es el único que no es multipropiedad. Entonces, ¿qué pasa? Que son clubes que están inundados ya de dinero de por sí. Entonces, ya si tú luego le sumas el reparto televisivo, ya te será una liga mucho más competitiva. Entonces, si aquí en España creo que si hiciéramos lo mismo, creo que nos iría bien, pero yo también pienso que creo que muchos clubes españoles no querrían, ¿no? Hay una frase dicha en España que se dice: lo mío es mío y no me lo quita nadie. Y creo que si seguimos viviendo como en esta jaula, entre comillas, el producto no va a mejorar, la verdad. Entonces, ¿tú crees que los clubes de España, en este caso, no, pero en general, para poder competir a largo plazo, a máximo nivel, deben de convertirse en sociedades anónimas deportivas? Yo creo que esto depende de cada club. Yo creo que, por ejemplo, Osasuna, creo que es sociedad anónima y le va bien. Es un club que está saneado económicamente, no tiene problemas. Y entonces yo creo que, si miras tú, por ejemplo, yo creo que al Barça, por ejemplo, te voy a dar una noticia, pero un popular opinion de estas que dicen. Yo creo que el Barça, tal y como está la situación, creo que viendo el modelo que ha seguido Osasuna en 2014, creo que estuvo a punto de desaparecer. Lo salva un gol en Sabadell, pero económicamente estaban ahogadísimos. Y yo creo que el hecho de haberse convertido también en sociedad anónima les ha ido bien.
y han hecho que sea un club saneado. Entonces yo creo que el Barça, por la situación que tiene, sí que es cierto que quizás si se convierte en sociedad anónima le puede venir bien, pero yo creo que también el Barça tiene un altavoz mediático y unas fuentes de ingreso que creo que lo tiene más fácil para recuperarse económicamente que quizá otros clubs. Yo creo que si otros clubs se encontraran en la situación del Barça, clubs como por ejemplo, te pongo un ejemplo, el Real Valladolid, imagínate que tuviera las deudas que puede tener el Barça o estuvieran los problemas económicos del Barça, lo tendría más difícil porque no tiene las fuentes de ingreso que tiene el Barça. Entonces yo creo que el Barça, lo que ha hecho de vender el Barça Studios y todo esto, yo lo veo entre comillas, una buena forma, pero yo también contemplo que en un futuro puedan convertirse en sociedad anónima. ¿Lo van a hacer? No lo sé, esto es que es muy, muy difícil, pero yo creo que viendo otros ejemplos donde ha funcionado, creo que se puede estudiar y analizar. Ahora quiero hacerte un uno por uno de diferentes periodistas antes de acabar este bloque que pretendía ser un poco del periodismo y tu carrera, y luego pasaremos a un segundo bloque. Si me dejas te cuento alguna anécdota con alguno. Venga, va. Pues te empiezo a tirar nombres. El primero es Matías Prats Jr. Pues mira, a Matías Prats lo he tenido de profesor y me parece muy buen tipo. Creo que en España se usa mucho la frase esta de es que claro, tú estás aquí porque eres hijo de tal, y creo que con Matías Prats no se cumple esto, porque creo que Matías Prats el talento lo tiene y creo que si hubiera nacido él en otra familia estaría igualmente donde está, porque aparte de ser es muy buen tío, es muy buen profesor y he aprendido mucho con él. Él me hizo la asignatura de palco y realmente te da muchos trucos que tú en un principio puedes pensar que, o sea, esto es como muy evidente. Luego yo, por ejemplo, cuando veo las entrevistas de la Liga de DAZN, me doy cuenta de que mucha gente no lo hace. Y creo que él me haya dado esos inputs y esas ideas, esto hace que yo como periodista creo que puedo llegar a mejorar con cosas que me ha explicado. Julio Maldini. Julio Maldini es un panenquita. Creo que Julio no es que tenga un problema muy grande en España, pero el principal problema que tiene es que es sincero y muy honesto, y eso a la gente le molesta. Creo que la gente en España es como que vive muy anclada en no, yo quiero que tú me digas lo que yo quiero oír, ¿no? Y Julio Maldonado da su opinión, dice lo que piensa, y es por este motivo que tiene tiene algunos haters. No lo conozco en persona, creo que parece buen tío, ¿no? Y yo le animo a que siga siendo honesto, siga siendo sincero, siga dando su opinión. Al final él tiene su canal, que es Mundo Maldini, y es él y es solo él. Y la verdad que, bueno, creo que sabe bastante de fútbol, y no sé, me gustaría, por ejemplo, irme a tomar un café con él. O unas cañas. Sí. El siguiente nombre es Álvaro Benito. Pues mira, Álvaro Benito creo que sabe muchísimo de fútbol. Y creo que es de las pocas personas aquí en España que cae bien tanto a culés como a madridistas, porque tú lo ves que es un tipo de fútbol que sabe mucho y que, no sé, también se le ve como buen tío, ¿no? Como que tampoco, no le recuerdo tampoco muchos fregados, ¿no? O sea, hay muchos periodistas que yo me he dado cuenta, ¿no? De que se han metido muchos problemas por dar su opinión, y creo que él siempre es muy correcto y nunca se mete en problemas, y creo que a la gente tanto a madridistas, culés, como también atléticos, creo que les cae bien. Juanma Castaño. Pues mira, Juanma Castaño me parece, vino a una clase nuestra un viernes, y bueno, la verdad que la disfruté mucho. Me empezó contando, también nos contó muchísimas cosas, y si le tuviera que definir con una palabra sería currante. El periodista de Gigantes, Gerard Romero. Romero, es un genio Gerard. Además, yo he tenido la oportunidad de ir a clase con Carlos, primero con Carlos Monfort, con Albert Quera y luego con Juli Claramunt de Gigantes, y la verdad que son muy buena gente, y yo creo que Gerard también creo que le dan demasiados palos a Gerard, cuando al final lo que él hace es dar su opinión, dar la información que él tiene. Y es que es lo que tiene que hacer. Al final, si él tiene una información, él la tiene que dar. Y luego se podrá equivocar o no, pero lo importante es que sea honesto y que vaya de cara. Y esto pasa mucho con muchos periodistas. Por ejemplo, yo he visto muchos periodistas que dan informaciones y luego no es verdad. Pero bueno, al final yo creo que también hay que valorar que Gerard se ha tomado su tiempo en rascar la información. Luego se puede equivocar o no, pero al menos el trabajo está ahí. Y yo creo que todo lo que le está pasando, lo que está viviendo, es consecuencia de todo lo que ha trabajado él, la verdad.
Y ya te voy a tirar los dos últimos nombres. El primero es Josep Pedrerol. Ostras, Josep Pedrerol. Mira, Josep Pedrerol, esto te lo voy a contar. A Josep Pedrerol, yo fui a hacer una entrevista de trabajo para Jugones en La Sexta y nada más entrar me lo encontré ahí sentado tomando un café. Yo creo que Pedrerol ha conseguido una cosa que es muy complicada y es ser como líder de audiencia en un programa en España a altas horas de la madrugada, ¿no? Que al final es como que él también ha conseguido que su producto siempre esté en boca de la gente, ¿no? La típica frase, que se hable mal o bien, pero que se hable. Y yo creo que el programa que hace, yo he de reconocer que lo he visto de forma bastante esporádica, sobre todo cuando se fue Messi, yo lo tenía puesto. Y creo que esto habla bastante bien de él, porque creo que es una persona que, sin ser su programa muy de mi devoción, ¿no? Porque yo quizá tengo la forma de ver el periodismo, él ha conseguido que me enganche, ¿no? Digo, ha conseguido quizá captar la atención de gente que quizá no es su nicho de mercado, que quizá no piensan como él en muchas cosas. Y esto también le hace ser buen periodista. ¿El Chiringuito para ti es periodismo? Yo creo que mezclan periodismo y entretenimiento, y sí que es verdad que algunas veces, pero es más entretenimiento que periodismo. Para mí, periodismo es lo que hacían en Mundo Maldini, el canal de YouTube, ¿no? Fiebre Maldini, hace muchos años, era un programa que hacían en el Plus de tertulia. Eso sí, para mí era periodismo, porque al final hablaban de fútbol y no montaban tampoco muchos espectáculos, ¿no? Rollo, era fútbol puro y duro y era un formato que a mí me gustaba. Yo del Chiringuito creo que dan informaciones, informan, hablan de la actualidad, pero también hacen entretenimiento. Me parece más un espectáculo que un programa de periodismo, pero también tiene su punto de periodismo. Y el último nombre, ya para acabar este bloque, Juanma Rodríguez. Hostia, Juanma, tío. Juanma lo tengo de profesor, y creo que es Juanma, gracias a Juanma me he quitado un prejuicio muy grande de encima que tenía sobre alguna gente, ¿no? Juanma me cae muy bien, es muy buen tipo, y creo que igual que José Luis Sánchez, que también lo tengo de profesor, han conseguido algo que creo que es muy difícil en los profesores, que es que te enseñen mucho, aprender mucho con ellos y que te lo pases bien. Y creo que es de los pocos profesores, en este caso Juanma, que me ha enseñado esto, que se puede aprender y te lo puedes pasar bien a la vez. De hecho, con Juanma tengo una anécdota. A mí, Juanma no me llama por mi nombre, me dice que, Tony, que soy el adicto al sexo de la clase. me dice. Y esto fue porque un compañero mío, un compañero del diario AS, que se llama Diego Cano, le dijo que yo era adicto al sexo. Entonces, cada vez que me tiene que llamar, en vez de decirme Alex, me dice: tú, el adicto al sexo, ven para aquí. Entonces, imagínate la clase cómo se pone. Pero es muy buen tío. O sea, creo que también se es bastante injusto con él, ¿no? Y creo que la gente en España nos encanta juzgar antes de conocer, y creo que muchos, si lo conocieran en persona, se llevarían una sorpresa, porque es muy buen tío. Bien, Alex, ahora yo sé que tú eres muy del Barça, sé que sigues mucho al club, ¿no? Aparte de como periodista, como fan. Entonces quiero que me cuentes un poco tu valoración de la temporada hasta ahora. Ahora mismo el Barça de jugar contra el PSG en Champions, está a 8 puntos del Madrid. Parece complicado que vayan a ganar la Liga y están eliminados de la Copa del Rey. ¿Tú cómo valoras el conjunto y cómo crees que va a acabar la temporada? Yo creo que la temporada del Barça ha sido muy irregular. El equipo no empezó bien, se dejó puntos donde no se tenía que dejar, por ejemplo Getafe, Granada. El Barça se ha dejado puntos contra equipos contra los que tenías que ganar, ¿no? Y sí que es verdad que el hecho de que Xavi hace poco dijera que se va a final de temporada, esto ha liberado bastante a los jugadores y también les ha quitado un poco de presión de encima, y creo que ahora el equipo se ha desmelenado un poco. Es decir, juegan bastante más liberados y estoy viendo un equipo más alegre. Entonces yo creo que de nota, de momento, no ha acabado la temporada, quedan 2 títulos encima de la mesa, están complicados, evidentemente, pero le pondría de momento a la temporada un 6,5, porque creo que el equipo empezó mal, pero en las últimas jornadas, sobre todo contra el Nápoles, contra el Atlético, me estoy empezando a ver cosas que antes no veía, por ejemplo, y me está gustando, y creo que hay que valorarle a Xavi la gestión que está haciendo con los jóvenes. Creo que lo está haciendo muy bien con los jóvenes, está tirando con lo que tiene y les está sacando mucho rendimiento. Como tú dices, eliminatoria contra el Paris Saint-Germain,
es eliminatoria complicada. Creo que no ha sido el mejor sorteo para el Barça, siendo sincero, pero con la vuelta en casa yo confío y creo que el Barça tiene sus posibilidades. Luego entraremos en detalle en el bloque Champions. Quedándonos aún en el bloque Barça, y comentabas, ¿no?, un poco un par de temas que quiero tocar contigo. El primero es en cuanto a la salida, el anuncio de Xavi, ¿no? ¿Tú sí que te crees esto que él comenta, que ha liberado al equipo? ¿Tú te crees el discurso de que él anunciando la salida ha hecho que los jugadores, pues a lo mejor jueguen más sin esa presión externa que había a lo mejor hace un mes? Sí, ¿no? Porque yo creo que nosotros como sociedad creo que somos bastante poco empáticos, ¿no? Y bueno, pasa mucho bueno, voy a ser un poco extremista aquí, cuando se muere alguien, ¿no? Que de repente qué buena era esta persona, no sé qué, pobrecito, cómo le queremos. Pues yo creo que con Xavi, el hecho de que haya dicho que se va, ha hecho que mucha gente que era detractora suya ahora se ponga de su lado y le apoya hasta el final. Esto ha provocado que los jugadores se liberen. Yo veo un Barça mucho más liberado, mucho más tranquilo jugando, ¿no? Yo antes, tú veías el Barça y parecía que los jugadores tenían un poco de ansiedad jugando, ¿no? Como que les tiraba el tiempo y el partido encima, y muchas veces no entendías muy bien a lo que estaba jugando el equipo. Creo que el hecho de que, como he dicho, Xavi haya dicho que se va, ha relajado mucho el ambiente, pero bueno, creo que igualmente se dice mucho, ¿no?, de que es una estrategia de Xavi también para calmar los aires y que el equipo juegue bien. Veremos si esto a final de temporada es así, pero veremos. Veremos. Otro tema que quiero tocar es el de los jóvenes. Si están saliendo jugadores, o sea, con menos de 20 años, ahora mismo está Lamine Yamal, jugador clave para entender esta temporada. Pau Cubarsí parece un central con 15 años de experiencia. Fermín tiene 20 años, Gavi está lesionado pero tiene 19. ¿Esta salida de jugadores jóvenes de la Masía es resultado de la apuesta de Xavi por estos jóvenes o es resultado del trabajo que se hace desde las categorías inferiores? Pues yo creo que aquí hay dos puntos. El primero, hay que darle mérito a Xavi, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, a Pedri, Gavi y tal, si no voy errado, creo que fue Koeman el que los sube al primer equipo, sí, pero Xavi les da continuidad y los hace también suyos y les da su espacio en el 11 titular. Y con Xavi pues han debutado jugadores como Marc Casado, ha debutado Fermín, ha debutado Cubarsí, ha debutado Lamine, Héctor Ford, Guiu, y esto también hay que darle mérito a Xavi. ¿Qué es consecuencia de la situación que tenemos? Yo creo que un poco también, ¿no? Porque al final la situación económica del Barça es la que es, y el hecho de no poder hacer grandes incorporaciones, de no poder reforzar la plantilla como quizá esperábamos, ha hecho que Xavi haya tenido que tirar de la cantera. Pero en muchos casos quizá otros entrenadores no lo hubieran hecho. Por ejemplo, Michel en el Girona o Ancelotti es que juegan con 14 jugadores solo. Ellos, es decir, creo que son equipos del Girona, no tanto, pero sobre todo creo que el Madrid es un equipo que apuesta poquito por la cantera. Sí que es verdad que, bueno, me voy un poco del tema, pero la temporada pasada en el Madrid estaba Sergio Arribas, que empezó a tener minutos y se ha ido a la Almería, no le han querido dar esa continuidad, y creo que en el Barça esto no pasa, ¿no? En el Barça somos mucho más de cuidar el producto al jugador, sobre todo si viene de abajo, y Xavi lo ha demostrado, y creo que a Xavi hay que darle el mérito este. Aunque lo que bien dices, hay jugadores en la primera plantilla del Barça, tienen 17, 18 años, pero yo creo que tampoco hay que precipitarse, porque leo muchos comentarios y artículos sobre todo en medios de, bueno, el nuevo Pau Cubarsí, el nuevo Lamine Yamal. Yo creo que no hay que correr. Lamine Yamal y Pau Cubarsí hay uno, ¿vale? Hay solo un Pau Cubarsí y un Lamine Yamal, y yo creo que la etapa de formación en el fútbol base es muy importante, muchísimo, y yo creo que a los jugadores hay que darles tiempo para que se formen. Yo, de hecho, o sea, obviamente son excepciones, Pau Cubarsí y Lamine Yamal lo han demostrado en el campo, pero quizá por mi forma de ver, entender el fútbol, yo hubiera preferido que se formen, porque es que, por ejemplo, Pau Cubarsí pasa directamente casi del juvenil B del Barça al primer equipo. Es decir, entonces no ha tenido como casi esa transición en el juvenil o en el Barça Athletic, ¿no? El salto que ha dado es muy grande, se ha apostado fuerte por él, se ha hecho una apuesta de riesgo y ha salido bien. Pero hay muchos casos en los que quizá el potencial está ahí, y entonces quizá la cabeza no la tienes igual de amueblada y quizá este salto no te viene bien. En el caso de Pau Cubarsí y Lamine Yamal, creo que se han dado los dos ítems, que creo que son chavales que tienen la cabeza en su sitio, que la presión no ha podido con ellos y que creo que tienen el talento para jugar. Y yo estoy muy contento de que se les dé
oportunidades, porque al final es lo que es lo que decíamos antes, el mejor mercado de fichajes que puedes hacer es el que tienes en casa. Hablando de mercado de fichajes, ¿no? Y de la situación económica del Barça que comentábamos antes, es posible que, y se habla mucho, ¿no?, de esta gran venta que puede tener que hacer el Barça en verano. Si tuvieses que vender a alguien importante del club, ¿a quién venderías? Pues mira, yo tengo dos nombres, ¿vale? Quizá ahora me funen muchísimo, pero yo creo que el Barça... bueno, te voy a dar tres, ¿vale? Te voy a dar uno por posición. Un defensa, un centrocampista y un delantero. El defensa que yo vendería, ¿vale? O por el que yo creo que el Barça puede sacar tajada económica es Alejandro Valde, creo. Porque creo que, por ejemplo, ahora ha subido Héctor Ford, que es un chico del filial que tiene 17 años, que también lo puede hacer bien. Esto no quiere decir que yo quiera vender a Valde, ¿no? Simplemente me parece de los más, entre comillas, vendibles, los que tienen más mercado ahora mismo. Uno sería Valde, pero como he dicho, no quiere decir que lo vaya a vender. Y los dos que yo creo que sí que el Barça, si llega a una buena oferta, se lo tiene que pensar. Hablo ya de ofertas grandes, ¿vale? Por ejemplo, hay jugadores como Oriol Romeu, que yo creo que también el Barça lo tiene que vender, pero si esta gran venta que tú dices, serían Frenkie de Jong, la primera. Creo que aquí estamos de acuerdo. Sí, del centro del campo creo que es de los que tiene más mercado ahora mismo, porque no sé si hay ahora mismo un jugador en el centro del campo del Barça, excepción de Gavi, que el Barça pueda vender por el que te vayan a dar más de 50 millones. Creo que Frenkie es el único. Así que puede estar en la lista de transferibles. Obviamente hay futbolistas como Pedri y Gavi, pues que también tienen mercado, pero no los tienes. Yo no los vendería a ellos. Además, no sé tú, pero yo creo que con Frenkie de Jong hay la sensación de que lo que esperábamos de aquel joven holandés cuando vino del Ajax a lo que ha sido, ha dejado un poco de decepción en el ambiente. Sí, a mí me pasa una cosa con Frenkie de Jong que me pasaba también con Coutinho. Coutinho venía de ser el mejor jugador de la Premier, del Barça, lo ficha el Barça y lo prueban en muchas posiciones y en ninguna funciona, incluso con Griezmann. Frenkie de Jong ha jugado en todas las posiciones del centro del campo y parece que ninguna ha acabado de explotar. Cuando Frenkie de Jong jugaba en el Ajax, jugaban con doble pivote, jugaba con Schöne y Blind o Van de Beek y Frenkie por delante en un rombo. Y realmente yo creo que tampoco se ha probado ese sistema en el Barça, ¿no? Que jugar con doble pivote y él por delante con mucha libertad para correr, para llegar en segunda línea. O sea, realmente, por ejemplo, el Barça ha jugado 3-5-2, 4-3-3 y se la ha probado en todas las posiciones del centro del campo y no ha funcionado. Y entonces, yo no sé si Frenkie ya ha gastado su última bala en el Barça, pero yo creo que por la situación en la que está el Barça, por los chicos que vienen de abajo, sobre todo en el centro del campo, que luego hablaremos, creo que si llega a una buena oferta, el Barça se lo tendría que pensar. Y luego, hay otro jugador que yo creo que también tiene mercado, que es Rafinha, ¿no? Sobre todo en Arabia Saudí, o un equipo de la Premier, creo que puede llegar una buena oferta por él. Y si llega una buena oferta al Barça, se lo tiene que pensar. Yo tengo una sensación... mi sensación con Rafinha es que es un jugador un poco irregular, ¿no? Como que muchas veces él hace su partido, ¿no? Y es un jugador muy poco coral, muy poco de equipo. Es muy buen futbolista, tiene muchísima calidad, pero yo creo que quizá para lo que pide el Barça quizá hay un ejemplo muy claro, que es el de Pedro Rodríguez, ¿no? Pedro Rodríguez era un jugador que quizá, teniendo la mitad de calidad de Rafinha, aportaba mucho más al equipo, ¿no? Era mucho más coral, entendía mucho mejor lo que necesitaba el equipo en cada momento y le dio mucho más rendimiento. Entonces yo creo que el Barça tendría que pensar más en un futbolista que se pueda adaptar mejor al sistema, que no que te pueda meter 100 goles en una temporada, pero que luego no entienda lo que es el juego de posición. Y es lo que te he dicho, también pasó con Coutinho, pasó con Griezmann, que son muy buenos futbolistas, pero quizá no entendieron o no se supieron adaptar bien al sistema. Entonces, mis dos ventas para este verano serían Frenkie y Rafinha. Y luego, en una cara B, creo que el que tiene más mercado o el que creo que puede salir, no que pueda salir, pero que no me sorprendería, sería Valde, la verdad. Y ahora, volviendo un poco al tema del entrenador, quiero saber quién te gustaría en un mundo utópico que entrenase el Barça. En mi caso sería otra vez Pep Guardiola, sí, pero como decía, es utópico. Y luego, aparte de quién te gustaría, ¿quién crees que lo va a ser? Pues mira, yo he de romper una lanza a favor de Xavi. A mí Xavi me parece que es un tipo que sabe mucho de fútbol, pero de la misma manera que, por ejemplo, Guardiola antes de llegar al primer equipo estuvo 3 temporadas en el filial, Luis Enrique antes de llegar al primer equipo del Barça pasó por el Barça, pasó por el Celta, pasó por
por la Roma, creo que a Xavi le ha faltado esta experiencia previa en un equipo de media tabla, quizá en un equipo de competición europea, ¿no? Como un poco equipo puente entre la Liga de Qatar y el Barça, y creo que muchas veces se está notando, ¿no? Esto también, porque a mí me da esta sensación desde fuera, Sí. ¿crees que el haberse rodeado de gente de su círculo más cercano, gente de confianza, que está bien rodearse de tus más próximos, pero que también lo que tú dices, venían de entrenar en Qatar, con todo respeto a la Liga de Qatar, les ha condicionado a que no sea un grupo técnico a lo mejor estelar como se esperaría para un Barça? Sí, mira, yo creo que, claro, el tema de... Es lo que se dice, ¿no? Lo que has dicho tú. Creo que el tema de que en tu staff te rodees de, por ejemplo, tu hermano así, hay casos en los que ha funcionado, por ejemplo, David Ancelotti, el hijo de Ancelotti, es entrenador asistente del Real Madrid, luego en el Villarreal Marcelino y Rubén Uría tienen también a sus hijos en el staff y bueno, le está funcionando, está haciendo un muy buen papel Marcelino en el Villarreal. Y yo creo que en el caso del Barça, el principal problema que yo veo es sobre todo a nivel físico, la preparación física del equipo. Yo no pongo en duda las cualidades futbolísticas de Xavi, capacidades, creo que todos sabemos que es un grandísimo futbolista, que sabe muchísimo de fútbol. De hecho, él también ha innovado mucho, ¿no? Ha sacado partido a jóvenes, pero yo creo que quizá el hecho de no rodearse de un staff creo que preparado al 100% para la élite, ha pasado facturas. Y es que en el Barça están habiendo muchas lesiones musculares y esto se debe a que no culpa al preparador físico del Barça, ni mucho menos. Creo que él tendrá sus conocimientos, pero creo que para un equipo como el FC Barcelona, creo que hace falta un punto más de preparación física. Y creo que esto pasa por rodearse también de un staff mucho más preparado y mucho más de élite. Por tanto, ¿quién te gustaría que fuese el próximo entrenador y quién crees que va a ser? Pues mira, a mí me gustaría que el próximo de entrenar... A mí me gustaría que Xavi vuelva a entrenar al Barça en algún momento, porque creo que se lo merece y creo de hecho que lo va a hacer. A mí me gustaría que si tú me dices Xavi no sigue la temporada que viene, me gustaría Flick del Bayern y de la selección alemana. Sí que es verdad que en la selección alemana quizás no lo hizo tan bien como se esperaba, pero es que en el Bayern gana un triplete, ¿no? Le casca 8 goles al Barça en un partido. Y creo que quizá el entrenador del Barça temporada que viene, creo que va a ser Xavi Hernández. Creo que sí. ¿Xavi Hernández? Yo creo que sí, va a ser Xavi otra vez. Creo que sí, porque creo que yo tengo la sensación de que si el equipo sigue en línea ascendente como estas últimas jornadas, creo que a Xavi le va a ver, o sea, creo que esto va a reforzar a Xavi, pero de cara a la temporada que viene, creo que si Xavi sigue como entrenador del Barça, tiene que darle una vuelta a algunas partes del staff, tema preparación física y tal, y también pienso que es la última bala que va a tener, porque creo que va a dejar en muy mala posición tanto a Laporta como a él, ¿no? Al final, él dice que se va, ¿no? Yo puedo entender el tema de que lo diga para liberar a sus jugadores y tal, pero creo que eso generó una tormenta un poco innecesaria en Barcelona justo en un momento de la temporada donde el equipo lo que necesitaba era unión, ¿no? Y el hecho de que diga que se va solo hace que, bueno, generar incertidumbre en el vestuario. Bueno, pero cuando él lo anuncia es verdad que viene de una serie de malos resultados y yo percibo en el ambiente que el propio anuncio de Xavi lo salva de que a lo mejor 1 o 2 partidos después se ha fulminado. Es que sí, y es que además él todavía no ha renunciado a nada, no han dejado nada por escrito, es verbal esto, ¿no? O sea, al final yo creo que el 1 de julio, cuando acabe la temporada, veremos si Xavi sigue o no sigue, que es cuando acaba la temporada. Yo mi sensación es que si el Barça sigue en línea ascendente, creo que se va a quedar, pero yo tampoco sé mucho, entonces no te puedo decir más. Antes de pasar al bloque de la Champions League, quiero preguntarte por otro de los temas del momento, que es la Superliga, y es si a ti te gustaría que el Barça jugase en la Superliga, si es que al final el proyecto acaba llegando a buen puerto. Yo creo que lo que es evidente y lo que muchos estamos de acuerdo es que la Champions hay que darle una vuelta al formato, hay que avanzar. De hecho, el formato que ha propuesto la Champions a mí me gusta, es un formato mucho más abierto, con 4 grupos de 8 equipos en cada grupo. Entonces, creo que el formato de la Superliga, si no voy equivocado, era muy parecido, eran muchos más equipos por liga, con ascensos y descensos. Creo que al Barça el único interés que le puedo encontrar es a nivel económico, la inyección económica que eso puede suponer, pero es que sinceramente a mí
siendo yo bastante partidario de la Superliga en algunos aspectos, creo que con un nuevo formato de Champions también está bien. Yo lo que creo que hay que hacer es que los clubes de abajo tengan más oportunidades para jugar competición europea, que no sea un formato tan cerrado. Ahora como el hecho de que vaya a haber, con la creación de la Conference League y tal, sí que se abre un poco más esta veda, ¿no? De que equipos que quizás no juegan competición europea ahora la puedan jugar. De hecho, el Español hace poco, 2 temporadas la jugó, Europa League, y creo que no sé si la alternativa es la Superliga. Lo que está claro es que creo que la UEFA ha estado bastante inteligente con la adaptación de este nuevo formato, ¿no? Decir, hey, hay esto, vamos a intentar darle una vuelta al formato que tenemos para convencer a los clubes que quizás estén un poco en duda de que la Champions todavía puede mejorar. Entonces, si me das a elegir entre la nueva Champions y la Superliga, yo de momento, como lo que he visto es la nueva Champions, me quedo con la nueva Champions, pero no me descontentaría tampoco la creación de una liga europea con ascensos, descensos, siempre y cuando sea un sistema de competición abierta, ¿no? Que haya meritocracia, el que se lo gane, que esté ahí, el que se lo gane en el campo, sobre todo. Sí que es cierto que quizá se perdería un poco la esencia del fútbol de barro, ¿no? que tanto nos gusta, pero bueno, creo que habría partidazos cada semana, pero es lo que digo, tiene que ser un sistema de competición abierta y que no se cierre la puerta a nadie. Perfecto, pues ahora ya vamos a pasar a la previa de la Champions, ¿no? Voy a coger aquí que tenemos el cuadro. Quiero que me analices un poco cada eliminatoria y cuando acabemos de analizar cada eliminatoria por sí, que me digas quién pasa de ese encuentro. Y que luego vengan al vídeo a decir esto, no tienen ni idea. Y luego iremos con las recetas. Ya que estamos hablando del Barça, vamos a seguir, ¿no? Del Barça ya hemos hablado un poco, hemos introducido, entonces juega contra el PSG. El PSG no pierde un partido desde que visitó Newcastle, donde sí que perdieron 4-1 el 4 de octubre. Es un PSG diferente, ¿no? Con Luis Enrique, un bloque mucho más compacto. Es verdad que han fichado a gente, han sacado mucha gente, pero las líneas suelen estar más juntas. Arriba, pues, aparte de Mbappé, está Dembélé a un muy buen nivel, está Kolo Muani, está Barcola. Entonces, ¿cómo ves tú a este PSG de diferente a otros anteriores? ¿Y crees que le puede pesar el fantasma de los PSGs anteriores? Que al final era un equipazo, pero llegaba a Champions y no llegaban los resultados. Mira, yo creo que no ha sido el mejor sorteo para el Barça, porque creo que el PSG está a un nivel por encima del PSG de la temporada pasada, y la temporada pasada tenían a Messi y a Neymar. O sea, imagínate, creo que es un equipo mucho más coral, tiene mucho más entrenador. Luis Enrique me parece un entrenador de los pies a la cabeza, y creo que le va a complicar mucho al Barça. La vuelta es en Barcelona, es cierto, esto le da opciones al Barça. El Barça ahora también está mucho mejor, está jugando a un nivel mucho más alto. Y creo que la eliminatoria va a ser lo que quiera Mbappé, ¿vale? Creo que Mbappé es el mejor jugador del mundo para mí ahora mismo, es el más diferencial. Y entonces yo creo que si el Barça consigue desactivar a Mbappé, sacar a Mbappé un poco del partido, ahí tiene sus opciones. También el Barça tiene que salir vivo de París, porque si el Barça sale vivo de París con un 1-0, un 1-1, un 2-1, creo que la eliminatoria estará muy abierta en el Camp Nou y el Barça tiene sus opciones. Entonces, si yo te tengo que dar un porcentaje, te doy 60% para el PSG, 40% para el Barça. Pero no más de dar un porcentaje, más de dar un ganador de la eliminatoria. Entonces, antes de darme el ganador, quiero que me respondas a esta pregunta, porque tú dices, ¿el Barça de parar a Mbappé? Sí. O sea, si el Barça para Mbappé, para ti pasa el Barça. Yo creo que si el Barça... Es que yo creo que el Barça, a líneas generales, tiene mejor plantilla que el PSG. Lo que pasa es que el PSG tiene a Mbappé y el Barça no tiene a Mbappé. Entonces, yo creo que si el Barça consigue de alguna forma desactivar a Mbappé o Mbappé no hace una buena eliminatoria, creo que el Barça por plantilla tiene que pasar la eliminatoria, porque tiene mejor equipo bajo mi punto de... ¿Te parece mejor equipo la plantilla del Barça que la del PSG? Sí, claro, el único punto así discordante es el tema de la delantera. Mbappé es el mejor jugador del mundo, pero luego línea por línea yo creo que el Barça tiene mejor plantilla, no mucho mejor, o sea, no es una diferencia muy abultada, pero sí que tiene mejor equipo. Entonces, pero el Barça no tiene a Mbappé. Entonces, Alex, ¿quién pasa? ¿Barça o PSG? Mira, te lo voy a dar en forma de porcentajes. De cada 100 eliminatorias, 60 las pasa al PSG y 40 al Barça. Por tanto, para tu Bracket Challenge vamos a coger el PSG. Tiene más de cara al PSG, yo creo. Perfecto. En el mismo cuadro está el Atlético Borussia Dortmund. Por una parte está el Atlético, un equipo
Muy típico del Cholo, ¿no? Que está jugando mejor que a lo mejor en sus inicios, que parece que Griezmann sí que ha de recuperar un poco el nivel, que Depay está a buen ritmo, pero que al final juega contra un Borussia Dortmund, que le gusta mucho el partido de ida y vuelta, que ahora ha vuelto Sancho, que a lo mejor sí que es el equipo que los 7 restantes hubiesen preferido que les tocase en el sorteo. Entonces a lo mejor está de cara, ¿no? Esta eliminatoria para el Atlético, pese a tener la vuelta en Dortmund. Sí, yo creo que el sorteo ha sido muy benévolo para el Atlético. Evidentemente, el casi, ¿no? Hubiera sido la vuelta en Madrid, pero yo creo que el Atlético no tendría que tener problemas para pasar la eliminatoria. Estamos viendo un Dortmund que, a pesar de que Edin Terzic, el entrenador del Dortmund, me parece un muy buen entrenador, creo que le está sacando partido a un equipo que quizá está rindiendo bastante por encima de sus posibilidades. El Dortmund creo que queda líder en un grupo con PSG, Newcastle y Milán. O sea, realmente tiene un meritazo tremendo. Tiene a Sancho, que es muy buen futbolista, tiene a Julian Brandt también ahí, tiene a Malen, que es también muy buen jugador, pero creo que el Atlético es superior. El Atlético tendría que pasar la eliminatoria. Sí que es cierto que creo que el partido del Atlético contra el Inter, entre comillas, no es que engañe, pero el Inter es una pisonadora, o sea, la Serie A está arrasando y creo que no tuvo una buena noche en el Metropolitano, y creo que la eliminatoria ante el Inter del Atlético, si hubiera pasado el Inter no hubiera pasado nada tampoco. Entonces, de todas formas, creo que el Atlético, ya que está en cuartos, creo que tiene que ir a por todas. Le ha tocado el Dortmund, como has dicho, que es el rival más benévolo que le podía atacar, y yo creo que va a pasar el Atlético de Madrid. Sufriendo, creo que va a sufrir allí, pero va a pasar, yo creo. Ahora en el otro lado del cuadro tenemos un Arsenal-Bayern, dos equipos que a lo mejor, pues mira, por ejemplo el caso del Arsenal hace mucho tiempo que no juega unos cuartos de final, que en Premier League pues bueno, va haciendo sus cosas, ¿no? Con Arteta es verdad que la mejora, la evolución es clara. Un equipo que en el Emirates juega muy bien. Y luego por otra parte está el Bayern, no es el clásico Bayern de Múnich que nos hemos encontrado a lo mejor los últimos años en Europa, ese equipo que tienes miedo, ¿no? Pero al final un Bayern de Múnich siempre impone respeto. Kane está a un nivel espectacular, están recuperando a Musiala, están recuperando ciertos jugadores, entonces yo lo veo muy parejo, pero no sé tú cómo afrontas este encuentro. Yo creo que lo tiene bastante más de cara al Bayern, por el hecho de que ahora en las últimas jornadas están jugando mejor, y también por el hecho de que tienen la vuelta en casa. Creo que el principal problema del Arsenal, entre comillas, el Arsenal tuvo un bache en febrero, ¿no? Donde parece que a Arteta se le caía al equipo, pero lo ha conseguido reflotar. Y una cosa que le pasa al Arsenal es que tiene muchos jugadores jóvenes que quizá están un poco inexperimentados en este tipo de eliminatorias. Tiene a Saliba, que me parece muy buen central, tiene a Gabriel Jesús, que este sí que tiene más experiencia, se topa en el City y tal, tiene a Gabriel Martinelli y tiene a Bukayo Saka, que me parece un pepino de jugador. Entonces, creo que lo tiene más de cara el Bayern, pero el Arsenal tiene sus opciones, lo está demostrando en la Premier, le está plantando cara a City y Liverpool. El equipo ahora está mejor, está jugando mejor, pero creo que, como te he dicho con el PSG, si te tuviera que dar un porcentaje, le daría 45 al Arsenal, 55 al Bayern. Un poquito más para el Bayern por tener la vuelta en casa. Pero son equipos muy parejos, la verdad. Sí, yo creo que es una eliminatoria que cualquiera de los dos equipos te dicen que pasa y no te sorprendes. Pero evidentemente, claro, estás en unos cuartos y la vuelta es en Múnich, entonces yo creo que también iría, si tuviese que apostar, con el Bayern. Y la última de las 4 eliminatorias, en este caso es el Madrid City, ida en Madrid en el Bernabéu, vuelta en el Etihad. Es la competición del Madrid, esto está claro. Bellingham no está al nivel que estaba a principios de temporada. Vinicius, pues bueno, está teniendo sus momentos, a lo mejor no al nivel constante súper elevado que se le presumía. Y por parte del City está, yo creo, un nivel por debajo del City del año pasado, que es un City histórico. Haaland lleva 10 goles menos que el año pasado a estas alturas. ¿Cómo ves tú esta eliminatoria? ¿Es más pareja de lo que parece? ¿Hay algún equipo claro para pasar? Yo creo que el Madrid es un equipo hecho para subir montañas. Es decir, si hay un equipo que puede pasar esta eliminatoria es el Madrid, ¿vale? Más que nada porque ya lo ha demostrado en otros años. El año en el que creo que hace una temporada o dos contra el PSG está afuera, remonta a la eliminatoria. Luego viene el City y lo elimina. Y entonces creo que el Madrid tiene sus opciones. El hecho de que la vuelta sea en Manchester no ha sido de buen... O sea, no ha tenido suerte ahí el Madrid con la vuelta en Manchester.
Pero creo que el Madrid tiene sus opciones. Pasa por tener un Vinicius a buen nivel, un Bellingham a buen nivel. Es verdad que el City no está rindiendo como quizá se esperaba, ¿no? Se ha dejado algunos puntos y tal. Sí que es verdad que Haaland estuvo lesionado unas cuantas jornadas, tuvo un problema creo que, no sé si en el tobillo o muscular, y el City acusó mucho esa baja, se nota mucho cuando no está. Pero yo creo que la eliminatoria la va a pasar el City, pero igual que en el Arsenal-Bayern, no me parecería tampoco una locura que el Madrid la pasara, porque me parece que es una máquina competitiva el equipo de Ancelotti. Antes de rematar el Bracket Challenge, ¿no?, de esta Champions, quiero preguntarte por la baja de Gundogan, si crees que es esta baja la principal causa del bajón del City, o simplemente que al final vienes de una temporada histórica, de ganar un triplete, de ganar muchísimos títulos, y que al final el futbolista también da ese un poco paso atrás de toda la tensión competitiva. Pues mira, yo creo que Guardiola, el City, fichó a Calvin Phillips para el doble pivote, no ha funcionado, está haciendo en el West Ham, y Guardiola también han fichado a, creo que se llama Malo Gusto, que no está funcionando, Núñez, perdón, Mateus Núñez no está funcionando, y luego una cosa que ha hecho Guardiola que hace mucho es, a falta de efectivos, pues cojo un jugador y lo reinvento, y lo ha hecho con Stones en el doble pivote con Rodri y le ha funcionado, ¿no? Entonces, que el City está acusando la baja de Gundogan, pues al final perder a Gundogan es un problema, porque Gundogan es muy buen futbolista, era el timón del equipo. De Bruyne tuvo una lesión muy grave, está muchos meses fuera, el City se ha tirado muchos meses sin De Bruyne y Gundogan en el terreno de juego, y lo ha notado mucho. Entonces, el City normalmente suele jugar con un 4-1-4-1, es un planteamiento muy atrevido, dudo mucho que contra el Madrid juegue así, ¿no? Porque creo que quizá, sobre todo en el Bernabéu, en la ida, va a jugar muy a protegerse con el balón. Yo creo que incluso no descarto que juegue 4-3-3, ¿no? Un poquito para tener un poco más control del centro del campo. Y creo que es lo que te he dicho, la baja de Gundogan ha provocado que el City, Guardiola, como ha vuelto a hacerlo otra vez, ha tenido que reinventar al equipo y ha vuelto a crear un centrocampista, que en este caso ha sido Stones. Perfecto, entonces ahora que ya tenemos para ti quién pasa cada eliminatoria, quiero que me remates quién pasa de cada semis y quién gana la Champions. Vale. Entonces, en el primer cuadro me has dicho por porcentajes que pasaban PSG y Atlético. En unas hipotéticas semis, ¿quién pasa? Pues claro, es que el Atlético a doble partido es un hueso muy duro, es un problema, a doble partido el Atlético. Pero yo creo que si la vuelta es en París, yo creo que el PSG lo tiene para pasar. Le costará, pero creo que el PSG, si elimina al Barça, creo que va a estar en la final. Y por el otro lado, entonces, tendríamos un Bayern de Múnich contra Manchester City. Sí. ¿Quién pasa? Yo creo que pasa al City. Sí que es verdad que el Bayern de Múnich en partidos así se suele crecer, la temporada no está siendo la mejor, como hemos dicho antes, pero yo creo que el City tendría que eliminar al Bayern sin muchos problemas, la verdad. Por lo tanto, tendríamos una final Luis Enrique, Pep Guardiola. Sí, sería increíble, ¿eh? Yo creo que la gana el City. A un partido creo que sí, que la gana el City. La verdad, el PSG le pasa una cosa, que es que muchos partidos tienen algunas desconexiones. Entonces, sobre todo que es cuando no está Mbappé, o cuando Mbappé no está muy fino, creo que como el PSG el equipo se estanca un poquito. Ya le pasó en varias ocasiones, por ejemplo contra el Stade Reims en París, creo que empatan a 2. Y luego contra el Lilla también me parece, empatan también, contra equipos que no tendrían que empatar, tendrían que ganar. Y le ha pasado varias veces también esta temporada. Y creo que también creo que era contra el Niza también, que empatan a 1 allí, creo. Y eso, creo que el PSG tiene algunas desconexiones, y yo es que al City lo veo un equipo bastante más compacto. Y yo creo que en la final a un partido a Guardiola no se le tiene que escapar. Es que también dependerá mucho una final PSG-City de lo que quiera Mbappé. Pero un duelo Mbappé-Haaland en una final puede ser también cosa bonita, ¿eh? El nuevo fútbol, ¿no? Sí. Y antes de pasar ya un poco a la Europa League, donde sé que tú eres principal experto, ¿no?, como periodista internacional, que es tu competición, la que más sigues, te voy a leer la lista de precios para las entradas de los encuentros de estos cuartos de final de la Champions. Una rajada. Entonces, Arsenal-Bayern desde 19 euros a 150, Atlético-Borussia Dortmund desde 70 euros a 335, el Barça-PSG desde 174 a 399 euros y el Madrid-City desde solo 125 euros a 445.
¿Qué opinión te merecen estos precios? Pues me parecen que son un disparate. He leído muchas cosas en Twitter de las que no estoy de acuerdo. Hay mucha gente que dice, ya, es que son los cuartos de final. Ya, pues que un partido de fútbol no tendría que costar esto. O sea, que estamos hablando de que para mucha gente esto es media nómina casi, ¿no? Entonces, creo que hemos llegado a un punto donde la mercantilización del mundo del fútbol ya es inevitable, ¿no? Y creo que el principal problema, yo creo que hay que aplaudir aquí al Arsenal y al Bayern de Múnich, sobre todo, por poner las entradas tan baratas. Creo que en Alemania la más barata eran 19 euros y en Inglaterra 20, pues ole por ellos. Y a mí me parece que pagar, por ejemplo, por ejemplo, yo voy a París a ver el Barça y me ha costado 190 euros todo. O sea, los 3 días en París con la entrada incluida, con transporte y todo. Y una entrada para Montjuïc cuesta 174, es que casi por el mismo precio te vas 3 días a París y te ves el partido allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay mucha gente que se ampara en él, bueno, haberte hecho abonado y lo tendría más barato ya, pues que la gente tiene que entender también que no todo el mundo tiene 500 euros para pagar a tocateja para hacerse abonado, no todo el mundo que es del Barça, en este caso vive en Barcelona o en Cataluña, y no todo el mundo quiere invertir ese dinero en hacerse abonado, quizá tiene otras prioridades. Entonces, creo que el precio es muy caro, creo que lo tendrían que bajar un poquito, pero yo creo que también es un poco un tema de urgencia económica del Barça. La situación está como está y esto hace que el Barça tenga que poner estos precios para hacer dinero y caja a nivel de taquilla. Clubes como el Bayern, como el Arsenal, creo que ya están mejor, más saneados y creo que no les hace falta, pero creo que igualmente aquí entra un poco bastante el tema de la ética, ¿no? Y creo que precisamente es un partido en el que el equipo necesita la afición, ¿no? Y al final creo que si tú bajas los precios harás más, o al menos, por ejemplo, que hagan un descuento de residentes, ¿no? Residentes en Barcelona, en Cataluña, 50% de descuento, para que el campo al final esté a reventar y de gente del Barça que pueda llevar al equipo en volandas. Y con el Atlético de Madrid, pues pasa un poquito igual. Fíjate que con el Atlético de Madrid lo puedo llegar a, entre comillas, a entender, porque creo que el Atlético de Madrid no es el Barça, ahora sí que es verdad que en los últimos años pues ya se ha colado ahí como el tercer mejor equipo de la liga, pero bueno, históricamente ha sido un equipo que no ha estado mucho entre los 4 primeros. Entonces, que para una eliminatoria así pongan los precios, pues te lo puedo llegar a entender, pero igualmente me parece caro. Y el Madrid, bueno, el Madrid es un clásico que te voy a contar. Si yo fui al Bernabéu a ver el Barça y para la zona visitante nos pedían 150 euros solo en la zona visitante, que estás arriba de todo y no ves nada. O sea, cero sorpresas. Sí, no, a ver, es un tema polémico y yo estoy de acuerdo que es muy caro, pero claro, ves estos precios, pero luego ves los campos llenos. Entonces, claro, la gente los está pagando. Entonces, por una parte, sí que estoy completamente a favor de que deberían ser más baratos. Además, lo que tú dices, de todos los países implicados en este torneo, de los que quedan, España es el país con una renta por cápita más baja de todos, Sí. y es el que más altas tiene estas entradas. Pero claro, luego ves los campos llenos y ¿qué puede exigir, no, un aficionado si luego van y pagan estos precios? Sí, pero ¿quién los llena? Los campos. En el caso del Barça, y yo creo que si tú ves más o menos la gente que va al campo, la mayoría son extranjeros, son turistas. Entonces yo creo que tienen todo el derecho del mundo a ir al campo, pero yo creo que el club también tendría que pensar un poco en sus aficionados, un poquito, ¿no? Lo que te he dicho, hacer un descuento de residentes, ¿no? Por ejemplo, 50% de descuento en residentes, por poner un ejemplo. Es una idea que lanzo yo al aire, y creo que eso también se notaría bastante más en el ambiente, ¿no? Más una olla a presión, ¿no? Con gente de casa, gente del Barça, que entienda mejor lo que es quizá el club y que pueda ayudar al equipo. Pero bueno, también como que, entre comillas, entiendo, pero no comparto los precios, que la situación está como está y que el Barça necesita hacer caja, pero igualmente no me parece que el precio sea óptimo. Ahora quiero pasar ya a tu competición, a la Europa League. Quedan unos cuartos muy interesantes, muy jugones, entonces te voy a ir tirando igual que antes, eliminatoria, me haces un poquito el análisis, me dices quién pasa y luego rematamos quién va a ganar para ti el torneo. Primera eliminatoria, Liverpool-Atalanta, última temporada de Klopp, un equipo que ha contado con muchísimas lesiones.
pero que aún así es la típica competición que un equipo de club se puede llevar, no hay más Liverpool en su último año, y luego un Atalanta que estos últimos años siempre está ahí, siempre es un rival complicado, que te juega un fútbol pues que sabes que te van a llegar y que has de estar preparado. Entonces no sé tú cómo ves la eliminatoria. Pues mira, yo creo que al Atalanta el problema que hubo con Gasperini, Ilicic y tal, hubo ahí, bueno, no sé si te acordarás, hubo un conflicto entre ambos que, bueno, dinamitó bastante el club y ha hecho que el equipo haya sufrido una limpieza de un poquito de arriba abajo. Creo que le ha venido bien para renovarse, piernas frescas, pulmones nuevos y veremos. Pero creo que delante tiene al Liverpool de Klopp. A mí me sabe mal que el club se marche el Liverpool sin volver a ganar una Champions, la verdad. Creo que se lo merece por todo lo que ha hecho. A mí me parece que es el mejor entrenador de la historia del club, Klopp. Pero igualmente creo que el Liverpool, es que el Liverpool ha llegado a tener 13 bajas de jugadores importantes a la vez y aún así ha sabido tirar los partidos adelante, ha sacado chavales jóvenes como por ejemplo Kwan Sajo o Conor Bradley, que es un lateral derecho que es muy interesante, y creo que el Liverpool esta eliminatoria no tendría que tener ningún problema para pasarla. De hecho, la otra eliminatoria contra el equipo checo, al descanso creo que van 6-0 me parece o algo así, o sea, el Liverpool era un vendaval y Salah ha estado mucho tiempo lesionado y luego también tuvo la Copa África. De hecho creo que él se lesiona en la Copa África si no voy errado y ahora ha vuelto a buen nivel y creo que también dependerá mucho de cómo lo que quiera Mohamed Salah, pero creo que el Liverpool en líneas generales tendría que pasar la eliminatoria. No me parece que sea tan dependiente de Salah como el PSG lo es de Mbappé. Titular ahí, ¿eh? Sí. Bueno, el PSG ya puede irse dejando un poco de la dependencia Sí. de Mbappé porque tiene pinta que el año que viene no estará. La otra eliminatoria de esta parte del cuadro es el Benfica Olympique de Marsella, el Benfica con esta mezcla de jóvenes como pues Neves, que está jugando muy bien, como Coxu, y veteranos históricos además como Di María, Otamendi o Rafa, y el Marsella que empezó la temporada con Marcelino, que no funcionó bien, que ahora está Gasset, y que Aubameyang está a buen nivel. Sí que una eliminatoria muy igualada, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que lo tiene bastante más de cara el Benfica, sobre todo por plantilla. Creo que Di María es diferencial en el Benfica, creo que lo está haciendo bien. Creo que había bastante perjuicio con él, ¿no? De que como que venía a retirarse y creo que está sacando el equipo adelante. Enfrente tiene al Marsella, que también tiene muy buen equipo, tiene a Gasquet de entrenador. Tiene a Aubameyang, que está a muy buen nivel. Sí que es verdad que el Marsella, en todo el caos que vive, parece que ahora se siente cómodo, ¿no? En el sentido que contra el Villarreal creo que llegan a ir perdiendo 3-0, ¿no? Y aún así es un equipo que tiene muchas desconexiones. Por ejemplo, en la ida contra el Villarreal, en la eliminatoria anterior, ganan 4-0 y la vuelta van perdiendo 3-0 cuando faltan 10 minutos. Y casi se meten en un jardín bastante importante. Aún así, creo que es una eliminatoria bastante pareja, pero yo creo que va a pasar el Benfica. Luego, por la otra parte del cuadro, tenemos duelo italiano, AC Milan contra Roma. Aquí creo que la pregunta es obligada. ¿Qué trascendencia puede tener Leao en la eliminatoria? Yo creo que puede tener es diferencial Leao en el Milan, que esté bien para mí es muy importante. Ha recuperado a Pulisic el Milan también, que bueno, vino del Chelsea, empezó un poquito con dudas, pero está rindiendo a buen nivel, jugó muy bien en Praga, en la eliminatoria anterior, y creo que va a ser importante tener a los tres de arriba enchufados, ¿no? Creo que el Milan por plantilla tiene mejor plantilla que la Roma con De Rossi, nuevo entrenador, está rindiendo bien, tiene a Dybala en su tono, y creo que el Milan va a pasar, porque creo que por historia, por plantilla, por nivel, tiene que pasar la eliminatoria, pero la Roma con De Rossi no es la Roma de hace 3 meses, ha subido el nivel bastante y creo que lo va a tener difícil, pero creo que el Milan se va a clasificar. ¿Qué le dirías a alguien que no ha visto nunca la Roma con De Rossi? Así en una frase o en 10 palabras, que se haga una idea de cómo es el De Rossi como entrenador. ¿Es muy diferente a ese jugador mediocentro todoterreno que iba a todas o su equipo es un poco más tiki-taka? No, pues mira, le diría que si le gusta el fútbol español, tiene a Diego Lorente jugando en la Roma, por ejemplo, y yo creo que es un equipo muy atrevido, que ha sabido sacar la mejor versión de Dybala, ¿no? Que todo el mundo estaba como dudando un poquito cuando Dybala se va de la Juve para buscar un poco minutos,
En Buenos Aires la gente tenía dudas porque al final iba a una Roma de Mourinho, que era un equipo como muy rocoso, como que... Y había como bastante la idea de que no iba a encontrar su sitio. Creo que De Rossi le está sacando rendimiento y Dybala ha llamado a las puertas de clubes grandes, como por ejemplo se ha dicho que el Barça está interesado en él porque para clubes de la Liga Española tiene una cláusula de 12 millones y yo a la gente le recomendaría que se mira algún partido de la Roma porque la verdad que juega bien. Creo que el Milan no va a tener complicado en Roma porque creo que el Olímpico de Roma es un campo que siempre es complicado, pero como te he dicho, creo que el Milan va a pasar a la eliminatoria. Y la última eliminatoria de estos cuartos de final de Europa League, Bayer Leverkusen, equipo de absoluta y rigurosa moda en Europa, no solo en Alemania. Xabi Alonso se ha consagrado ya como uno de los mejores entrenadores del mundo. Florian Wirtz, estamos hablando a lo mejor de uno de los 10 mejores 15 centrocampistas ofensivos, centrocampistas. Y delante, bueno, aparte de todo el equipo del Bayer Leverkusen, ¿no? Pero delante tendrá un West Ham que da la sensación que está 1 o 2 peldaños por debajo de este Bayer Leverkusen. Sí, yo creo que sí. Yo creo que el West Ham no es candidato a pasar la eliminatoria, tiene que pasar el Leverkusen. El Leverkusen es un equipo que está acostumbrado a apagar incendios, yo los llamo el equipo bombero, porque habría que mirar cuántas veces el Leverkusen acabó ganando en el 90. Partido que quizá tenía cerrado, que se le complica, que se lo acaba llevando contra el Karabakh la otra eliminatoria, empatan a 2 en la ida, creo que es Kazajistán o Azerbaiyán, y empiezan perdiendo en Alemania. En el minuto 95 iban 1-2 perdiendo, estaba fuera el Leverkusen, y 2 goles de Patrick Schick remontan la eliminatoria y hacen que el Leverkusen esté en el bombo. Entonces creo que el Leverkusen es superior. Xabi Alonso me parece muy buen entrenador. Ahora algunos me van a odiar un poquito, yo creo que a mí me gustaría verlo también en el Barça, no por el sistema de juego, sobre todo creo que el Xabi Alonso entrenador con el Xabi Alonso jugador no tienen nada que ver. Creo que como entrenador está probando cosas muy buenas. Creo que está dándole mucha importancia y poniendo mucho en valor a los laterales. Siempre se ha dicho que los laterales es la posición fea del fútbol. Pues Grimaldo y Frimpong en Leverkusen van volando. Y creo que es mérito de Xabi Alonso, ¿no? Porque muy pocas veces se habla de los laterales, ¿no? Como mejores jugadores del equipo. Y creo que se hable de esto es trabajo de Xabi Alonso. Creo que el Leverkusen se juega a buen nivel, creo que tiene que pasar la eliminatoria. El West Ham, yo sigo mucho la Premier y creo que el West Ham tiene muy buena plantilla. Tiene a Jarrod Bowen, que puede jugar delantero o por detrás del punta, creo que lleva 15 goles o 16 esta temporada, está a buen nivel. Tiene luego a Kudus, el West Ham, que también es muy buen futbolista, destrozó al Friburgo en la otra eliminatoria él solito, pero creo que el Leverkusen por plantilla pasa a la eliminatoria. Por tanto, nos quedarían unas semis, por un lado Liverpool-Benfica y por el otro, pues Milan-Bayer Leverkusen. Liverpool-Benfica, es favorito el Liverpool. Sí, yo creo que el Liverpool va a pasar, tendría que pasar. Ya hay el precedente de hace, creo que 2 temporadas, donde el Liverpool le mete 6 al Oporto, en una eliminatoria. Se le dan bien los equipos portugueses al Liverpool. Y luego, en la otra eliminatoria, permitirás que me tire un triple, creo que el Milan elimina al Leverkusen. Ojo. Creo que sí. Yo creo que el Milan le puede eliminar al Leverkusen. Pues hombre, quedaría una final histórica. Milan-Liverpool, jolín. Suena a Champions League de 2007. Sí. ¿Quién se llevaría esta final? Yo creo que el Liverpool. Liverpool ganará la Europa League, porque creo que no hay ningún rival en el bombo que le pueda hacer daño. O sea, sí que hay equipos que le pueden complicar, pero creo que a un partido el Liverpool la tendría que ganar. ¿Sería el único título de Klopp esta temporada? O sea, esta temporada la Premier está muy complicada, la verdad. Bueno, la Supercopa Europa la puede ganar, ¿no? Bueno, yo no estaría. No está, ya es verdad. Por tanto, es la mejor carta de Jurgen. La mejor carta de despedida es despedirte con un título. Y creo que la va a ganar el Liverpool, la Europa League. Muy bien, Alex. Aunque me gustaría que la ganara el Leverkusen. Bueno, me haría ilusión. Porque creo que se lo merecen y porque, no sé, porque creo que esto también reforzaría que Xabi Alonso se quedara un año más en el Leverkusen y que no fuera en Madrid. Antes de pasar ya al último bloque, quiero que me respondas con un sí o no a esta pregunta, que es: ¿Xabi Alonso va a ser el próximo entrenador del Liverpool? ¿Sí o no? Me lo puedes justificar si quieres. Mira, yo creo que no. Yo creo que el próximo entrenador del Liverpool va a ser De Zerbi. Creo, no sé informar, eso no lo sé, me da la sensación. Creo que Xabi Alonso va a aguantar un año más en el Leverkusen, en Champions.
Y creo que después del Leverkusen creo que va a ir al Madrid, la verdad. Creo que va a ser el sustituto de Ancelotti, Hombre. Xabi Alonso. Creo que sí. Yo lo veo muy factible. Es mi otra teoría si este año no va al Liverpool. Sí. Y creo que es un entrenador que realmente ya está capacitado para ir a cualquier club grande, pero al final, si con el Bayer Leverkusen consigue ganar la Liga, ir a Champions con un proyecto pues aún más consolidado, pueden hacer un buen papel. Pasa pues, poco como Mitchell, ¿no? La gente que dice que Mitchell se va del Girona, se irá a uno grande. Es que yo creo que si Mitchell mete al Girona en Champions, yo creo que Mitchell se queda, ¿no? Porque al final es algo que se habrá ganado él y que lo querrá disfrutar, entiendo. Entonces, no sé, yo creo que si Xabi Alonso gana la Liga, gana la Europa League, yo creo que se va a quedar en el Leverkusen una temporadita para jugar Champions, creo yo, ¿eh? No lo sé, pero me huele a esto. Bueno, esto lo veremos en verano, que además este año hay Eurocopa, hay Juegos Olímpicos. Ya hablaremos para hacer una previa de Eurocopa como Dios manda cuando se acerque más. Pero antes de acabar, quiero hablar un poco de fútbol femenino, ¿no? En nuestra ciudad precisamente está uno de los equipos más históricos, pero a nivel actual ya, o sea, y sabemos que lo que están haciendo es histórico. Fútbol Club Barcelona, ganador de Champions, ganador de Liga, no gana la Copa por el tema de la alineación indebida el año pasado. Último Balón de Oro es Aitana Bonmatí, previamente es Alexia Putellas, jugadores de la casa. Parece que son imparables. Sí, yo creo que sí. Yo creo que el Barça femenino es el mejor equipo del mundo. De hecho, a mí no me gusta llamarlo, es que la gente le llama que es la sección del Barça más, la única sección del Barça que no tiene pérdidas. Pero no sé, a mí es que no me parece una sección, me parece que es como al mismo nivel que el masculino, ¿no? Primer equipo está el masculino y el femenino. Que hay gente que quiera llamarlo sección. Sí, son imparables, creo que lo están demostrando. Creo que quizá con la marcha de Jonathan Giraldez ha pasado un poco con el efecto contrario con Xavi. Con Xavi en el masculino, lo que te he dicho, los jugadores se han liberado un poco y creo que el Barça femenino ha bajado un poco el pie del acelerador, me da esa sensación. Pero aún así creo que sigue siendo el mejor equipo del mundo. De hecho, hace 2 días contra el Brann noruego el Barça sufre por ganar el partido hasta el minuto 71. No consigue cerrarlo. Pero bueno, igualmente creo que este año, si no hay muchas sorpresas, el Barça volverá a estar en la final de la Champions, la Liga la va a ganar, la Copa del Rey me parece que también, o sea que yo creo que va a haber triplete. Y hay clásico este domingo contra el Madrid. Bueno, te me has anticipado porque quería que me respondieses a quién iba a ganar la Champions, un poco como hemos hecho, pero bueno, lo haremos igual. Antes de pasar a esta parte de Champions, quiero plantearte unos cuantos nombres propios. Uno ya lo has dicho tú, es Jonathan Giraldez. Se va a Estados Unidos. Sí. Quiero que por una parte me respondas quién va a ser su sustituto o quién te gustaría que lo fuese. Sí. Y luego, por otra parte, quiero que hablemos del fútbol en Estados Unidos. Vale. La gran apuesta que están haciendo, no solo con Jonathan Giraldez, sino que hace poco ficharon a Esther González, a Sitato Soala, y al final estrellas de diferentes partes del mundo están yendo a jugar a la propia liga. Sí, no, yo creo que en Estados Unidos pasa también con el masculino, ¿no? Como que poco a poco grandes estrellas tanto del masculino como del femenino están yendo a jugar ahí porque están viendo que es una liga atractiva. Sí que veo que tanto para las chicas como para los chicos, Estados Unidos me parece que es una liga que a largo recorrido va a tener mucho éxito, a diferencia de Arabia Saudí, que se está viendo que los jugadores ya se quieren ir. Creo que también porque quizá el nivel de vida y el estilo y el producto es bastante más interesante y llama bastante más la atención. Recientemente en el Barça, Oshuala se ha ido a Estados Unidos, Jonathan Giraldez también se va a Estados Unidos, y yo creo que están consiguiendo reclutar mucho talento, sobre todo que hemos tenido aquí en nuestra liga, y que creo que a largo plazo creo que puede llegar a ser una de las ligas más potentes del mundo. Ya lo han tenido muchos años con Alex Morgan, la futbolista que es un emblema allí, o Megan Rapinoe. Megan Rapinoe, sí, ganadora del Balón de Oro en 2019. Mi inglés no es el mejor, Tony, pero sí, está. Y la verdad que yo creo que pues eso es un producto que interesa, que vemos que muchas jugadoras que no son relativamente mayores, ¿no? Es decir, no van a ir a retirarse, van a ir a jugar, están yendo a jugar ahí, y creo que no serán las últimas incorporaciones, yo creo. Otro nombre propio antes de acabar, ¿no? Es el de Alexia Putellas. Sí.
¿Va a renovar con el Barça? Yo esto no lo sé, si va a renovar. Y yo tengo la sensación que, bueno, hay mucha gente que dice, no, pues que el club no está por encima de ningún jugador, ¿no? O, por ejemplo, bueno, es que el Barça, cuando Alexia no ha estado, el Barça ha jugado mejor. Ya, pues que es como que esto habla bien de las compañeras de Alexia, ¿no? Al final, con su baja la han sabido suplir bien. Claudia Pina, Keira, Engen, Patrick Guijarro, Aitana, creo que han cumplido con un 10 todas. Pero igualmente creo que Alexia necesita al Barça y el Barça necesita a Alexia. Creo que se retroalimentan, es un emblema y creo que a mí me gustaría que renovase. De hecho, yo creo que va a renovar. No es información, es su opinión. Me da la sensación que va a renovar. Y esto te digo de corazón que no lo sé. Creo que va a renovar. Y, por ejemplo, yo creo que una jugadora que ha sido tan importante para el Barça, ¿no? que su renovación genere tanto revuelo, tantos, no problemas, pero que se hable tanto, ¿no? Como que se intenta dejar en mal lugar a la jugadora, creo que no es bueno para el club, no es bueno para ella. Creo que el aficionado tiene que tener memoria, entender todo lo que ha dado Alexia para el Barça. Si el Barça está donde está, en parte es gracias a ella, ¿no? A todo lo que ha conseguido. Ella también ha conseguido que muchos niños y niñas ahora empiecen a ir al colegio con su camiseta. Eso hace mucho tiempo no pasaba, ¿no? Y yo creo que, bueno, el Barça con Alexia es mejor equipo, pero sí que es cierto que cuando Alexia no ha estado en el campo, las jugadoras igualmente han rendido y el Barça ha dado rendimiento. Aún así, creo que Alexia aporta más cosas al equipo que resta, la verdad. Y creo que por eso es importante su renovación. ¿Quién va a sustituir a Jonathan Giraldez? Yo creo que se han hablado de dos nombres que son Pera Romeu. A mí me gustaría Natalia Arroyo, es una entrenadora que ha entrenado a la Real, sí, parece muy buena entrenadora y es catalana, por cierto. Pero bueno, creo que van a ser Rafael Navarro o Pera Romeu, que son el segundo entrenador y el entrenador asistente. Creo que van a ser ellos. Me parece un proyecto continuista, muy en la línea de lo que ha hecho el Barça. De hecho, Jonathan Giraldez era el segundo de Lluís Cortés, por ejemplo, y esto ha seguido así. Y me parece que es una buena idea, ¿no? Para no intentar tocar muchas cosas. Es un equipo que va bien en el Barça. Y yo creo que hay muchas veces, ¿no? Que como cambias el staff, cambias la metodología y el equipo se cae. Y creo que el hecho de que el Barça mantenga, en vez de traer un entrenador de fuera, siga con el segundo entrenador o con el asistente, creo que habla bien del club, hay proyecto y yo creo que van a ser ellos dos. No tengo información, pero yo creo que sí. Bien, ahora quiero que repasemos ya para acabar, es el último apartado, ¿no? La Champions actual femenina. Aquí sí que se han jugado ya los partidos de ida, entonces te voy a dar cada cuadro, vale, resultados de ida y me dices quién pasa. Sí. Por una parte está el Ajax-Chelsea, que ganó el equipo inglés 0-3 en Ámsterdam. Yo creo que el Chelsea lo tiene hecho, creo que aquí no hay duda. No sé si es muy popular, pero creo que el Chelsea va a estar en la final. O sea, creo que el Chelsea es candidato potencial a estar en la final. Creo que es el único equipo que le puede hacer frente al Barça. Que si pasan ambos clubes se encontrarían en semifinales. Sí, pero cuando te he dicho no lo había pensado. El Barça visitó al Brann y ganó 1-2, un partido a lo mejor más complicado de lo que se podía prever. No sé, yo creo que el Barça en el partido de vuelta no tiene que caer en la trampa de voy a reservar jugadoras, porque esa Champions puede pasar cualquier cosa, cualquier equipo te puede complicar, ya se ha visto con el Benfica, que ahora hablaremos. Pero creo que el Barça tiene que ir a cerrar la eliminatoria lo antes posible y ya está, y a pensar en otra cosa. Y creo que el Barça va a pasar. Por el otro lado tenemos al BK Häcken, que perdió 1-2 en casa contra el Paris Saint-Germain. Sí, bueno, el PSG es un equipo que siempre te complica, es un equipo que es muy competitivo. Otro equipo que ha sufrido más de la cuenta por la diferencia entre ambos conjuntos. Creo que el PSG va a pasar. Y bueno, me está sorprendiendo que los equipos en teoría inferiores planten tanta cara. Pero eso también habla bien de la competición, que hay competitividad y eso también mola muchas veces para el espectador neutral. Claro, soy del Barça y a mí que me complique dando la vida al Brann, pues no me hace mucha gracia.
pero bueno, creo que a ojos del espectador neutral es positivo y le gusta. No, evidentemente todo lo que sea que el fútbol femenino esté más competitivo, ¿no? Que a veces se puede echar en falta, por ejemplo, en el caso del Barça en la liga doméstica, es muy positivo, sobre todo porque esta propia competición hará que mejore aún más las jugadoras. Y sobre todo que lo que tú dices, que el producto sea más interesante, aunque evidentemente cuando juega tu equipo, pues ojalá ganas es más fácil. Entonces pasaría por este lado el PSG y jugaría contra el equipo ganador del Olympique de Lyon contra el Benfica. El Benfica perdió 1-2. Una eliminatoria que queda abierta aún y que a lo mejor para el Benfica, pese a perder, es un resultado mucho más favorable de lo que preveían. Sí, juega Andrea Falcón en el Benfica, me parece, que es exjugadora del Barça, y yo creo que el Benfica plantó cara, pero al final el rival que tenía delante, el Lyon, es mucho Lyon. Y bueno, al final eliminatoria abierta, creo que el Lyon no tendría que tener problemas en casa para ganarle al Benfica, pero bueno, nunca se sabe, la verdad, creo que pasará el Lyon. Por tanto, tendríamos por un lado un Chelsea-Barça y por el otro un duelo francés Lyon-PSG. Sí, y yo creo que la final, si no hay nada extraño, creo que la que a mí me gustaría sería un Barça-PSG, más que nada porque ya hay el precedente contra el Lyon de hace 2 temporadas donde el Barça pierde 1-3 en Turín. ¿No te gustaría que se quitasen la espinita? Sí, pero por mi salud mental prefiero al PSG, la verdad, más tranquilito. Hice a Juan Martens en el PSG. Jugadoraza. Sí, y creo que me gustaría ganarle una Champions. Por tanto, ¿crees que el Barça ganará contra el PSG la final? Sí, yo creo que sí. Que el Barça este año gana la Champions. Le va a costar, ¿eh? Y sobre todo contra el Chelsea, que me parece el otro gran candidato, pero creo que la va a ganar. Perfecto, Alex. Pues creo que lo vamos a tener que dejar ya aquí. Ha sido una charla muy interesante donde hemos podido aprender de ti cómo es tu día a día en el periodismo. Hemos analizado las claves del Barça actual, cómo puede acabar la temporada, quién puede ser o no el próximo entrenador del Barça, y un análisis más en detalle de tanto Champions League como Europa League y ahora de fútbol femenino. Ha sido un auténtico placer hablar contigo y estás invitado cuando quieras aquí. Muchas gracias, Tony. Ya tenía ganas de hablar contigo. Ya muchos años, sí, muchas patadas me has pegado jugando de lateral, pero bueno. Espero que al Barça no le cueste tanto como te costaba a ti defenderme a mí. Perfecto, Alex. Muchas gracias. Ya, un placer.